A lo largo de la historia, muchos castigos fueron diseñados para quebrantar el espíritu de una persona, pero pocos lo hicieron de forma tan lenta y calculada. Número 16. El burro español. A primera vista, parecía simple. Una larga viga de madera con forma de cuña triangular afilada, sostenida por patas robustas. Pero no se trataba de un banco cualquiera. Era un dispositivo diseñado para que cada segundo que pasaba se sintiera peor que el anterior. Se obligaba a la persona colocada sobre el burro español a sentarse a horcajadas sobre el borde afilado como si fuera una silla de montar. Al principio, quizá no pareciera insoportable, pero luego llegó la espera. La viga afilada presionaba cada vez más fuerte el cuerpo de la víctima bajo su propio peso. Cuanto más tiempo permanecía sentada, más aumentaba el dolor. En algunos casos, se ataba peso adicional a los tobillos de la víctima, tirándolos hacia abajo y empeorando la experiencia. Lo que hacía a este castigo especialmente cruel era la forma en que convertía el tiempo en un enemigo. No había un impacto repentino ni un sufrimiento rápido. En cambio, el cuerpo cedía lentamente a la presión implacable. Los músculos se tensaban, las piernas temblaban y el borde afilado presionaba con más fuerza. Cuanto más lo soportaba la persona, más difícil se volvía permanecer quieta. Cualquier intento de cambiar de postura para encontrar alivio solo empeoraba las cosas. Este castigo se utilizaba en diferentes lugares y épocas, a menudo en entornos militares como forma de disciplina. No pretendía ser rápido. Su propósito era poner a prueba la paciencia, la resistencia y el punto de quiebre tanto de la mente como del cuerpo. Algunos eran dejados sentados durante horas, otros durante mucho más tiempo, dependiendo de la severidad del castigo. No todos los castigos se basaban en el dolor. Algunos funcionaban de forma diferente, convirtiendo cada momento en una lucha, imposibilitando las tareas más sencillas. Número 15. El cangue chino. Era uno de esos castigos. No desgarraba la carne, ni rompía huesos, ni dejaba cicatrices permanentes, sino que atrapaba a las personas en sus propios cuerpos, haciéndolas sufrir de agotamiento, vergüenza y absoluta impotencia. Un cangue era una gran tabla de madera con un agujero en el centro que rodeaba el cuello de la persona. Era tan ancha que no podía alcanzarse la cara. Eso significaba no comer, no beber, ni limpiarse el sudor ni los insectos. Todo requería ayuda externa. La tabla en sí era pesada, a veces pesaba más de 13 kilos, convirtiendo cada paso en una batalla contra la gravedad. No se trataba de dolor físico, sino del lento paso del tiempo. Dormir era casi imposible. No había forma de descansar cómodamente con una tabla de madera que restringía el movimiento. La verdadera crueldad residía en el tiempo que alguien era obligado a usarla. Algunos la soportaban unas horas, otros días. Cuanto más la usaban, más insoportable se volvía. El cuerpo se debilitaba por el hambre, la deshidratación y la falta de sueño. El cuello y los hombros palpitaban por cargar con el peso. Pero lo peor de todo era la humillación. Quienes usaban un cangue a menudo eran dejados en público, completamente expuestos a las miradas y risas de desconocidos. Algunos tenían mensajes tallados o pintados en la madera que anunciaban su crimen: un ladrón, un mentiroso, un traidor. Pero si el cangue atrapaba a la gente en un lugar, el siguiente dispositivo hacía lo contrario. No restringía el movimiento. Obligaba al cuerpo a moverse de formas que no debía hasta que algo fallaba. De todos los castigos jamás creados, pocos inspiraban miedo. Número 14. El potro. Era infame, legendario y diseñado para hacer una cosa: desmembrar el cuerpo humano poco a poco hasta que no pudiera soportar más. No se trataba solo de incomodidad. Se trataba de superar los límites de lo que un cuerpo podía soportar antes de romperse. El montaje era simple pero devastador. Un largo marco de madera con rodillos en cada extremo. Se tumbaba a una persona, con las muñecas y los tobillos atados con una cuerda. Luego, los rodillos giraban. Al principio, era solo tensión. Luego se convirtió en tirón, luego en estiramiento, y luego en algo mucho peor. Los hombros crujían, los músculos se desgarraban, y las articulaciones se tensaban más allá de sus límites naturales. Cada pequeño giro de la rueda lo empeoraba. ¿Y lo peor? No había forma de detenerlo. Incluso antes de que se produjera un daño permanente, la sensación por sí sola era aterradora. La sensación de ser completamente estirado, incapaz de defenderse, era suficiente para quebrar incluso al más fuerte. El cuerpo no estaba diseñado para tal fuerza.
Algunos nunca volvieron a caminar correctamente. Algunos perdieron la función de los brazos. Otros quedaron en posiciones retorcidas y antinaturales, con daños permanentes por la tensión. El potro era más que una simple máquina. Era una prueba lenta y calculada de los límites humanos. Un castigo que no dependía de bordes afilados, metal caliente ni peso aplastante, sino de la insoportable presión de un cuerpo siendo jalado en direcciones opuestas, centímetro a centímetro. Y mientras el potro funcionaba estirando a la persona hasta el límite, otro dispositivo hacía exactamente lo contrario. No tiraba, no estiraba, aplastaba, y lo hacía con la misma precisión. Si el potro funcionaba estirando, este dispositivo hacía lo contrario. Comprimía, forzaba el cuerpo hacia adentro, plegando a la persona sobre sí misma hasta que la respiración se volvía difícil, las extremidades se entumecían y la presión se volvía insoportable. Número 13. La hija del carroñero. Un dispositivo que demostraba que el dolor no tenía por qué provenir de objetos afilados o golpes brutales. A veces bastaba con aplastar a una persona con su propio peso. Parecía engañosamente simple, solo una serie de barras de hierro formando un bucle. Pero una vez que la persona estaba encerrada, comenzaba el verdadero horror. Le obligaban a llevar los brazos tras la espalda, le doblaban las rodillas contra el pecho y le empujaban la cabeza hacia adelante. Luego, se tensaba el armazón metálico. El cuerpo quedaba atrapado en una posición antinatural, con los músculos tensos, las costillas presionadas contra los pulmones y la circulación sanguínea cortada. Al principio, era simplemente incómodo, pero cuanto más tiempo permanecía alguien atrapado, peor se volvía. La respiración se volvía superficial. Las extremidades comenzaban a entumecerse. La presión dentro del cuerpo aumentaba tanto que, según se informa, algunas personas sangraban por la nariz y los oídos. A diferencia del potro, que funcionaba desmembrando objetos, este dispositivo lo aplastaba todo por dentro, convirtiendo el cuerpo en su propia fuente de sufrimiento. La hija del carroñero no era rápida. Funcionaba mediante una compresión lenta y constante hasta que el cuerpo no podía más. Una prueba de resistencia tan cruel como ser destrozado. Pero mientras este dispositivo envolvía a las personas sobre sí mismas, el siguiente hacía algo mucho peor. Las destrozaba por completo. Había castigos diseñados para humillar, algunos para asustar y otros para destruir a la persona por completo. Número 12. La rueda destructora. No solo hería, no solo castigaba, sino que pulverizaba el cuerpo humano, dejando tras de sí algo apenas reconocible. Empezaba con una simple rueda de madera, grande, robusta, hecha para durar. Una persona estaba atada a ella, con las extremidades estiradas sobre los radios. Luego venía el verdadero horror. Cada golpe destrozaba otra parte del cuerpo, convirtiendo las extremidades sólidas en meros fragmentos inútiles bajo la piel. Esto no era rápido. Los golpes eran medidos y deliberados. Si se usaba demasiado rápido, la persona podía perder el conocimiento. Si se usaba demasiado suave, no se rompía correctamente. Los peores casos no terminaban solo con huesos rotos. La rueda de romper estaba diseñada para que la persona sintiera cada segundo de su castigo. No se trataba de un dolor rápido ni de un impacto repentino. Se trataba de una destrucción lenta, de quedar en un estado donde nada funcionaba, nada se movía, y sin embargo, la conciencia permanecía. Pero mientras este dispositivo convertía a las personas en cáscaras sin vida, otros funcionaban de forma diferente. Algunos castigos no dependían del dolor en absoluto. En cambio, se basaban en la humillación, convirtiendo a la persona en el hazmerreír de todo el pueblo. Algunos castigos no necesitaban dolor para ser efectivos. Funcionaban destruyendo la reputación de la persona, convirtiéndola en objeto de burla, asegurándose de que su nombre nunca fuera olvidado, pero por las razones equivocadas. Número 11. La picota. Era un simple marco de madera con agujeros para la cabeza y las manos. Una vez encerrada en un lugar, la persona quedaba atrapada, incapaz de moverse, incapaz de protegerse de lo que viniera después, y lo que venía después nunca era bueno. La multitud se reunió. La gente gritaba insultos. Algunos arrojaban comida, fruta podrida, huevos, lo que encontraban. Otros no eran tan amables, lanzando piedras o suciedad. A diferencia de otros castigos, la picota no terminaba en lesiones, al menos no oficialmente. El dispositivo en sí no rompía huesos ni causaba sufrimiento, pero eso no significaba que no fuera brutal.
El verdadero dolor venía del tiempo, de estar allí de pie durante horas, expuesto al calor, al frío, a la lluvia, incapaz de moverse o incluso rascarse una picazón. Y luego estaba la vergüenza, saber que todos te veían como un criminal, saber que incluso después de ser liberado, el recuerdo nunca se desvanecería. Algunos que soportaron la picota nunca volvieron a ser los mismos. Algunos se convirtieron en parias, incapaces de volver a la vida normal. Otros enfrentaron lesiones, no del dispositivo, sino de la multitud. En algunos casos, el público se volvía violento, lanzando algo más que simples insultos. Y cuando eso ocurría, no había escapatoria. La picota no consistía en destruir el cuerpo. Se trataba de destruir la dignidad de una persona, y para muchos, ese era un castigo mucho peor que el dolor. Algunos castigos se basaban en el fuego, otros en el acero, pero este usaba algo aún más impredecible: el agua. No rompía huesos ni dejaba heridas permanentes, pero podía aterrorizar, humillar y dejar a la persona sin aliento. Número 10. El taburete de inmersión. Era un castigo diseñado para asegurar que sus víctimas sufrieran bajo el peso tanto de su crimen como del agua que se encontraban debajo. Parecía casi una silla, pero no una silla diseñada para la comodidad. Un asiento de madera montado sobre una viga larga, generalmente ubicado cerca de un río o estanque. Una persona, a menudo acusada de chismear, regañar o ser una molestia pública, era atada, completamente indefensa. Luego, con un tirón brusco, era sumergida en el agua. Los primeros segundos fueron solo una conmoción. El agua helada les inundó la nariz y la boca antes de que los sacaran a la superficie. Pero el alivio nunca duró mucho. Unas cuantas bocanadas de aire desesperadas, un momento para procesar lo que acababa de suceder, y luego otra gota. Una y otra vez, se sumergieron, cada vez permaneciendo bajo el agua un poco más, cada vez más exhaustos, más asustados. Este castigo no era dolor, era miedo. El miedo de no saber cuándo llegaría la siguiente zambullida, el miedo de no respirar lo suficiente antes de ser arrastrados de nuevo hacia abajo, el miedo de no volver a salir. Los espectadores podrían haber reído, abucheado, incluso vitoreado, pero para la persona en esa silla, los minutos se les hicieron eternos. Una y otra vez, se sumergieron, cada vez más tiempo bajo el agua, cada vez más exhaustos, más aterrorizados. Este castigo no se trataba de dolor, sino de miedo. El miedo a no saber cuándo llegaría la siguiente zambullida, el miedo a no respirar antes de ser arrastrados de nuevo, el miedo a no volver a salir. Quienes observaban podrían haberse reído, abucheado, incluso vitoreado, pero para la persona en esa silla, los minutos se le antojaron interminables. Una y otra vez, se sumergieron, cada vez más tiempo bajo el agua, cada vez más exhaustos, más aterrorizados. Este castigo no se trataba de dolor, sino de miedo. El miedo a no saber cuándo llegaría la siguiente zambullida, el miedo a no respirar antes de ser arrastrados de nuevo, el miedo a no volver a salir. Quienes observaban podrían haberse reído, abucheado, incluso vitoreado, pero para la persona en esa silla, los minutos se le antojaron interminables. Algunos dispositivos de castigo se basaban tanto en el miedo como en el sufrimiento. Número 9. La doncella de hierro. Una estructura alta similar a un ataúd, revestida de púas afiladas en su interior. No estaba diseñada para un castigo rápido. Su propósito era atrapar a la víctima en un espacio reducido y cerrado, convirtiendo cada pequeño movimiento en un error. La idea era simple. Se colocaba a la persona dentro, de pie, y se cerraban las pesadas puertas. Las púas no debían perforar profundamente, solo lo suficiente para desanimar el movimiento. Atrapados en la oscuridad, sin espacio para moverse, cada respiración debía ser medida, cada tic calculado. A diferencia de otros dispositivos que funcionaban mediante la fuerza, este utilizaba la quietud como su arma más poderosa. Cuanto más se resistía la persona, peor se ponía. Aunque la doncella de hierro suele asociarse con la Europa medieval, muchos historiadores creen que era más una leyenda que un castigo generalizado, pero eso no impidió que la gente le temiera. La mera idea de estar encerrado, completamente rodeado sin salida, bastaba para convertirlo en uno de los dispositivos más infames de la historia. Pero mientras la doncella de hierro mantenía a su víctima de pie, inmovilizada, el siguiente dispositivo la obligaba a adoptar una postura igual de insoportable, y en lugar de púas afiladas, usaba la gravedad como arma.
Algunos castigos eran brutales, otros psicológicos, y luego estaban los que dependían únicamente de la postura para empeorar cada segundo. Número 8. La cuna de Judas. Era uno de ellos, una estructura triangular de madera diseñada para que sentarse fuera la peor opción posible. Funcionaba así. Se bajaba a la persona a un asiento afilado en forma de pirámide, forzando su cuerpo a adoptar una postura antinatural. Al principio, pudo parecer manejable, pero esa sensación nunca duraba. Cuanto más tiempo permanecía allí, más se le resistía el peso de su propio cuerpo. Les temblaban las piernas, les ardían los músculos, y cualquier intento de moverse solo empeoraba las cosas. A diferencia de los dispositivos que aplastaban, estiraban o perforaban, este dependía completamente de la gravedad. No había cadenas que tiraran en direcciones opuestas, ni ataduras pesadas, solo el propio peso de la persona presionando de una manera que el cuerpo nunca fue diseñado para soportar. No era un castigo rápido. En cambio, era una incomodidad lenta y progresiva que empeoraba con el tiempo. Cada segundo pasado en la cuna de Judas era una prueba de resistencia, una batalla entre el agotamiento y el control. Pero mientras que la cuna de Judas obligaba a las personas a la quietud, el siguiente dispositivo hacía algo diferente. No se trataba de dolor en absoluto, se trataba de humillación, control y de asegurarse de que dos personas que se odiaban no tuvieran más opción que enfrentar su problema juntas. No todos los castigos dependían del dolor. Algunos estaban destinados a forzar la reflexión, a retraer la frustración y a hacer que una discusión durara más de lo que cualquiera deseaba. Número 7. El violín de la musaraña. Era uno de esos castigos. Un simple collar de madera o metal, pero con un diseño cruel. Atrapaba a dos personas juntas, cara a cara, sin posibilidad de escapar. Este dispositivo se usaba a menudo para quienes no dejaban de pelear. Vecinos, hermanos, o más comúnmente, mujeres acusadas de chismear o discutir demasiado. Sus muñecas y cuellos quedaban atrapados en el violín, atrapando sus manos como si estuvieran sosteniendo un violín invisible. Y eso era lo peor. Con las manos atadas, no había forma de apartarse, de detener la incómoda cercanía. Se veían obligados a permanecer uno al lado del otro, o directamente uno frente al otro durante horas, o incluso días, con una sola opción: hablar o soportar la insoportable incomodidad del silencio. El peso del dispositivo dificultaba incluso los pequeños movimientos, así que pelear no era una opción. Era un castigo basado en la ironía. Si dos personas discutían demasiado, se veían obligadas a pasar aún más tiempo juntas, incapaces de escapar de sus propias palabras. Pero mientras que el violín de la musaraña obligaba a las personas a una cercanía incómoda, el siguiente dispositivo aseguraba que no se pronunciara ninguna palabra. No castigó las discusiones, las terminó por completo. Número 6. La branc. También conocida como la brida del regaño o el bozal de la infamia, este ingenioso instrumento de control social representaba una de las formas más efectivas de silenciamiento público. Esta elaborada máscara de metal, forjada con precisión meticulosa, no buscaba restringir el movimiento corporal, sino ejercer un control absoluto sobre la capacidad de comunicación verbal. Consistía en una jaula metálica ingeniosamente diseñada que se ajustaba firmemente alrededor de la cabeza, incorporando una placa delgada y plana estratégicamente posicionada para ejercer presión constante sobre la lengua del portador. Una vez asegurada en su lugar, la máscara transformaba cualquier intento de articulación verbal en una tarea prácticamente imposible. Cada esfuerzo por pronunciar palabras resultaba en un dolor agudo y penetrante, mientras que incluso el acto básico de respirar se convertía en un desafío considerable. La verdadera crueldad de la branc no residía únicamente en su ingenioso mecanismo de restricción física, sino en la naturaleza profundamente pública y humillante del castigo. Los condenados a portar este dispositivo eran obligados a desfilar por las calles de la ciudad, convertidos en espectáculos ambulantes de advertencia. Sus transgresiones, que típicamente incluían chismes maliciosos, arrebatos públicos incontrolados, o el grave error de insultar a personas de rango superior, eran proclamadas abiertamente a todos los presentes, transformando al portador en un ejemplo viviente de las consecuencias de la imprudencia verbal. La branc servía un propósito dual. No solo impedía físicamente el habla, sino que además funcionaba como un poderoso símbolo visible de la autoridad social,
asegurando que toda la comunidad fuera testigo de la interrupción forzada del discurso del transgresor. Este dispositivo de humillación pública estaba meticulosamente diseñado para que su impacto psicológico perdurara mucho más allá del momento en que la máscara era finalmente retirada. Las variantes más sofisticadas del dispositivo incorporaban púas metálicas adicionales en su interior, estratégicamente colocadas para infligir dolor agudo en la lengua o las mejillas ante cualquier intento de movimiento bucal. Otras versiones más elaboradas incluían cascabeles integrados, cuyo tintineo constante servía como un anuncio sonoro de la aproximación del castigado, eliminando cualquier posibilidad de pasar desapercibido y asegurando que el mensaje de advertencia resonara claramente en toda la comunidad. La imposibilidad de escapar del escrutinio público, de evadir el mensaje silencioso pero ensordecedor que el dispositivo transmitía, lo convertía en una herramienta particularmente efectiva de control social. Sin embargo, mientras LeBlanc se centraba en el silenciamiento y la humillación específica relacionada con el habla, el siguiente dispositivo en nuestro recuento histórico adoptaba un enfoque marcadamente diferente. Este nuevo instrumento de castigo no se ocupaba tanto de la palabra hablada, sino que se centraba en infligir una vergüenza más general y abarcadora. En lugar de concentrarse en restringir la cabeza, este dispositivo envolvía el cuerpo entero del condenado en un abrazo implacable que no dejaba rastro alguno de dignidad. En el amplio espectro de castigos históricos, algunos se destacaban por el sufrimiento físico que infligían, mientras que otros, como los que estamos por explorar, sobresalían por su capacidad de infligir una humillación profunda y duradera. Número 5. La capa del borracho. Entraba de lleno en la segunda categoría. No causaba daño directo, pero convertía al infractor en una broma ambulante, asegurándose de que su error fuera visto, ridiculizado y recordado. Era un gran barril de madera con agujeros para los brazos y la cabeza, que se usaba como un abrigo enorme y ridículo. Cualquier persona sorprendida borracha en público, especialmente los reincidentes, se veía obligada a usarlo y caminar por la ciudad, tropezando bajo su peso mientras la gente los señalaba y reía. El verdadero castigo no era la incomodidad, aunque el peso y la torpeza de moverse dentro del barril hacían que cada paso fuera un esfuerzo. El verdadero castigo se convertía en un espectáculo. La gente se insultaba, los niños reían y antiguos amigos bebedores fingían no haber visto nunca a la persona. Una noche de malas decisiones se convertía en un recordatorio del día entero de por qué había sido un error. Para muchos, esto bastaba para evitar que volvieran a beber en exceso. Para otros, solo empeoraba las cosas, hundiéndolos aún más en sus hábitos por pura vergüenza. En cualquier caso, una vez que alguien se ponía la capa del borracho, era improbable que la olvidara. Pero si bien este castigo obligaba a la persona a cargar con su propia vergüenza, el siguiente dispositivo llevaba la idea aún más lejos. No solo la oprimió, sino que la inmovilizó, haciendo que cada momento se sintiera más pesado que el anterior. Algunos dispositivos de castigo eran grandes e intimidantes, diseñados para hacer sufrir a la persona desde el momento en que la colocaban. Pero otros eran mucho más pequeños, casi anodinos a primera vista. Número 4. El tornillo de pulgar. Un dispositivo simple de metal, tan pequeño que cabía fácilmente en un bolsillo, o incluso podía ocultarse en la palma de la mano, pero su tamaño engañosamente modesto ocultaba su verdadera naturaleza como uno de los instrumentos más temidos para infligir dolor localizado. Funcionaba mediante un mecanismo que, a pesar de su sencillez básica, había sido diseñado con una crueldad calculada. La víctima era forzada a colocar los pulgares, aunque también podían ser otros dedos de las manos o incluso los dedos de los pies, entre dos placas metálicas perfectamente planas y pulidas. El procedimiento comenzaba cuando el tornillo central se giraba, haciendo que las placas se aproximaran inexorablemente entre sí. Con cada vuelta metódica del tornillo, las placas ejercían una presión cada vez mayor, aplastando gradualmente todo lo que se encontraba atrapado entre ellas. La presión inicial era engañosamente suave, apenas lo suficiente para crear una sensación de incomodidad y aprensión, pero con cada giro subsiguiente, el dolor se intensificaba de manera exponencial. Lo verdaderamente aterrador del dispositivo residía en su precisión implacable y el control absoluto que otorgaba. No era un instrumento de violencia repentina o caótica. El torturador tenía el poder de determinar con exactitud microscópica
hasta dónde llegaría el tormento, regulando meticulosamente la cantidad de presión aplicada, y lo más importante, decidiendo cuándo, o si, el suplicio llegaría a su fin. La ausencia de movimientos bruscos o roturas repentinas solo aumentaba el horror psicológico. En su lugar, ejercía una fuerza constante, metódica e imparable que persistía indefinidamente hasta que alguien decidía aflojar el tornillo. Número 3. La pera de la angustia. Un frío objeto metálico con forma de flor, pero con un propósito que nada tenía que ver con la belleza. No estaba diseñada para aplastar ni cortar, sino para abrir. El mecanismo era simple. Cerrada, la pera de la angustia era pequeña, fácil de insertar en la boca, la garganta o incluso otras aberturas corporales. Pero entonces, al girar el tornillo, el dispositivo comenzó a expandirse. Los pétalos metálicos se ensancharon lentamente, estirando el espacio que contenían. A diferencia del tornillo de mariposa, que concentraba la presión en un solo lugar, este empujaba hacia afuera en todas direcciones a la vez. Al principio, solo creaba una sensación de presión, algo antinatural e imposible de ignorar. Pero cuanto más se expandía, peor se volvía. Las mandíbulas se abrían hasta que los músculos ardían, las gargantas se presionaban hasta el límite, y los tejidos internos se estiraban mucho más allá de lo que estaban destinados a soportar. A pesar de su temible reputación, hay poca evidencia de que la pera de la angustia fuera ampliamente utilizada. Algunos historiadores creen que era más una amenaza que un verdadero dispositivo de castigo, pero, independientemente de si se puso en práctica o no, su diseño por sí solo fue suficiente para convertirla en una de las creaciones más inquietantes de la historia. Número 2. La flauta de la vergüenza. Mientras que la pera de la angustia estaba destinada al silencio, el siguiente dispositivo se centraba en algo muy diferente. No se trataba de causar dolor, sino de humillar a quienes hacían el tipo de ruido inapropiado. Había castigos para ladrones, mentirosos y para quienes no paraban de hablar, pero ¿qué pasaba con los músicos? En la Europa medieval, incluso la mala música podía ser castigada, y la flauta de la vergüenza se creó para asegurarse de que nadie olvidara sus errores. Parecía una flauta de metal de gran tamaño, pero no tenía ninguna utilidad como instrumento. En cambio, era un collar de castigo con forma de instrumento de viento que se cerraba alrededor del cuello de una persona. Los dedos del músico estaban colocados dentro de anillos metálicos, obligándolos a sostener la flauta como si estuvieran a punto de tocarla. Pero no había música, solo la burla de la multitud. El castigo no era físico, aunque el pesado collar metálico dificultaba cada movimiento. El verdadero sufrimiento provenía de la humillación pública. Los condenados eran paseados por las calles, obligados a llevar el instrumento que no dominaban, mientras los espectadores reían y se burlaban. En algunos casos, incluso se les obligaba a realizar su vergüenza silenciosa, una broma cruel que arruinaba su reputación. La flauta de la vergüenza demostraba que, a veces, el peor castigo no era el dolor, sino ser el hazmerreír. Y ningún dispositivo en la historia encarnaba esa idea mejor que otro, un castigo tan simple, pero tan efectivo, que se utilizó durante siglos para mantener a la sociedad bajo control. Número 1. El cepo. No había escapatoria posible del cepo, ni física, ni mental, ni mucho menos social. La persona encerrada se encontraba completamente indefensa, expuesta a los elementos y a la multitud que se congregaba, precisamente como pretendían sus diseñadores. Mientras que otros instrumentos de castigo de la época se fundamentaban principalmente en infligir dolor físico, restricción severa o sufrimiento corporal intenso, el cepo tenía un propósito más psicológico, la humillación pública total. El mecanismo era ingeniosa y cruelmente simple. Los pies del condenado, y en ocasiones también las manos o incluso la cabeza, quedaban firmemente sujetos entre dos pesadas tablas de madera maciza, fijadas de tal manera que la persona quedaba inmovilizada en una posición que hacía imposible cualquier tipo de movimiento, por mínimo que fuera. La ubicación era siempre estratégica, en el corazón mismo de la ciudad o pueblo, generalmente en la plaza principal o mercado, donde el flujo constante de transeúntes garantizaba la máxima exposición posible. El verdadero tormento no residía únicamente en la incómoda postura sostenida durante horas interminables, sino en la paulatina y completa destrucción de cualquier vestigio de dignidad humana. La multitud que se congregaba
no se limitaba a observar pasivamente el espectáculo, se convertía en parte activa del castigo. Los espectadores, sintiéndose empoderados por la vulnerabilidad del prisionero, no dudaban en participar de múltiples maneras. Arrojaban desperdicios de comida, puñados de barro, toda clase de inmundicias que encontraban a mano. Las reacciones eran tan diversas como crueles, desde risas burlonas y mofas constantes hasta severas reprimendas verbales, llegando en ocasiones a manifestaciones de violencia física. ¿Y qué podía hacer la persona atrapada en el cepo? Absolutamente nada más que soportar esta avalancha de humillaciones, contando los minutos hasta que su sentencia llegara a su fin. La efectividad del cepo residía precisamente en su brutal simplicidad y en su capacidad para infligir un castigo profundamente psicológico, sin derramar una gota de sangre. Se convirtió en un método de control social tan eficaz que su uso se extendió ampliamente por toda Europa y posteriormente en las colonias americanas. Sin necesidad de recurrir a la violencia física extrema, sin huesos rotos, sin heridas abiertas, el cepo lograba su objetivo a través de la vergüenza más absoluta y demoledora. Para la mayoría de los castigados, una única experiencia en el cepo resultaba más que suficiente para modificar permanentemente su comportamiento futuro, dejando una marca indeleble en su memoria. Nos vemos en el próximo video.